Hola a todos, soy Juan Fraile y he preparado estos vídeos y materiales en relación a la evaluación formativa y al uso de rúbricas, ya que en mi tesis doctoral e investigación actual se basa justo en este campo. ¿Te has preguntado cómo mejorar la forma en la que evalúas? ¿O cómo utilizar las rúbricas? ¿O cómo calificar de forma justa y cómo dar feedback a tus estudiantes sin morir en el intento? Pues intentaré responderte a todas estas preguntas en estos vídeos. En primer lugar, he querido hacer un breve vídeo para explicar qué es la evaluación formativa y para transmitiros una visión de la evaluación que está mucho más relacionada con el aprendizaje y el acompañamiento a los estudiantes como un guía, el profesor como guía, más que como exclusivamente el proceso de calificación, de poner una nota al final de la asignatura. Por supuesto que el aspecto de poner una nota va a ocurrir y es algo que se tiene en cuenta y de lo que voy a hablar, pero la idea que tenemos que tener es que evaluar es igual a aprender y ese proceso debemos estructurarlo y acompañarlo nosotros como docentes. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esta breve introducción sobre la evaluación formativa, principios e ideas para contextualizar el uso de la rúbrica. En un primer lugar, a mí me gusta mucho esta definición. Sería evaluación formativa todo proceso de constatación, valoración y toma de decisiones cuya finalidad es optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar desde una perspectiva humanizadora y no como mero fin calificador. Por eso, a mí me gusta mucho definir y diferenciar, calificar y evaluar. Calificar sería simplemente cuantificar una actividad de evaluación expresando el grado de excelencia alcanzado respecto a unos criterios, es decir, poner una nota simplemente, mientras que evaluar es algo más, es calificar, pero toda esa parte relacionada con la información que recibe el alumno, principalmente cualitativa, con el objetivo de aumentar su aprendizaje. En estos vídeos intentaré diferenciar y ser muy preciso en mis palabras. Cuando diga calificar me referiré exclusivamente al proceso de la nota y cuando diga evaluar principalmente será en referencia a todo ese proceso formativo ligado al aprendizaje. El objetivo de la evaluación formativa sería que los estudiantes identifiquen sus aciertos y errores, reflexionen sobre ellos y puedan establecer, puedan pensar cómo mejorar su trabajo, esas estrategias de aprendizaje que se llamarían. Todo este proceso se denominaría autorregulación. ¿Qué necesitan y qué debemos diseñar? Por un lado, serían momentos específicos para hacerles reflexionar, es decir, nosotros guiarles a base de preguntas como podemos hacer en clase, también lo podemos hacer a través de documentos, en tareas, a través de una plantilla con preguntas específicas, un instrumento de evaluación, como uno podría ser la rúbrica, ejemplos de distintas calidades que les hagan ver qué es bueno y qué no es tan bueno, etcétera, etcétera. Para ello debemos planificar ciclos de feedback. Nuestro feedback no debe estar al final del proceso, cuando, por ejemplo, en la revisión del examen, cuando ya no pueden hacer nada con ese feedback. No es útil. Entonces debemos adelantar mucho antes esos ciclos de feedback. Tanto heteroevaluación, que serían los referidos a los que nosotros como docentes proporcionamos a los estudiantes, como aquellos en los que se implica mucho más el estudiante, facilitando o promoviendo su autoevaluación y la coevaluación, es decir, la evaluación entre iguales, entre los propios estudiantes. Esta puede ser individual o grupal en función del tipo de tarea que llevemos a cabo o que les hayamos solicitado y, como decía anteriormente, siempre es fundamental que les demos un tiempo para mejorar, para que les demos esa oportunidad de, ahora que tienes ese feedback, te lo hemos dado nosotros como docentes o te lo han dado tus compañeros y tú se lo has dado a ellos, te hayas dado cuenta de muchas cosas que podías mejorar en tu trabajo. Si nosotros no damos esa oportunidad, no habrá esa traducción al aprendizaje, con lo cual todas esas actividades de evaluación, desde el profesor, coevaluación, autoevaluación, debemos hacerlas mucho antes de esa entrega del trabajo para que los estudiantes tengan la oportunidad de mejorarlo y con ello aprender mucho más. ¿Por qué debemos llevar a cabo este proceso formativo basado en la autorregulación del aprendizaje? Bien, en primer lugar, porque provoca reflexión. Reflexión para el docente, porque pensamos qué es lo que queremos que nuestros estudiantes aprendan y con qué nivel de calidad, y también para provocar esa reflexión en los mismos estudiantes.
Hemos de transmitirle las expectativas, que las podemos diseñar o trasladar en base a instrumentos de evaluación, como veremos luego. Estos instrumentos de evaluación conllevarán una serie de criterios que serían los apartados en los que se articula pues la calidad general de la tarea que les estamos pidiendo. Con esos criterios los estudiantes pueden planificar el trabajo, tienen claras las reglas a las que deben aspirar con su tarea. Por eso ellos se marcarán las metas. A lo mejor hay alumnos que teniendo claros estos criterios se pueden planificar de cara a querer obtener la máxima calificación. Sin embargo, otros pueden pensar, yo tengo dificultades en esto, entonces voy a esforzarme para conseguir al menos un 5, podríamos decir. La autoeficacia es una variable muy importante en psicología de la educación y ampliamente estudiada. De hecho, es una de las dos variables, junto con el rendimiento académico anterior, que predicen en mayor medida el rendimiento académico futuro de los estudiantes. La autoeficacia es simplemente la percepción que tiene el estudiante de sí mismo, de su propia competencia. Digamos, en un ejemplo fácil, que si el estudiante tiene claras las metas, las expectativas, lo que le estamos pidiendo al fin y al cabo, será más probable que este alumno lleve a cabo el trabajo que le estamos pidiendo, aunque sea difícil. Sin embargo, si el estudiante no tiene muy claro qué le estamos pidiendo, es un poco lío, no lo tiene claro, lo más probable es que lo vaya dejando de lado. Además, el tiempo, como decía antes, es fundamental trasladar todo a una fase previa a la calificación, al momento de evaluarse, al momento de poner la nota del examen, para dar tiempo a que los estudiantes puedan generar ese feedback, puedan evaluarse, etcétera, etcétera, y utilizarlo para mejorar. Esto, por supuesto, va a conllevar una mejora de la calidad de los trabajos, una interiorización de los criterios. Si los alumnos saben qué le estamos pidiendo y lo interiorizan y lo entienden, van a poder dar lo mejor de sí mismos, que a veces no lo dan simplemente porque están perdidos, porque no saben qué les estamos pidiendo. Esto, por supuesto, como decía antes con la autoeficacia, va a producir una mayor motivación. Aunque una tarea sea difícil, si el alumno sabe cómo realizarla y va viendo que va avanzando y va incorporando esos feedback porque le damos tiempo para incorporarlos, esto se va a traducir a una motivación seguro, mucho mayor. La retroalimentación, como decía, y en muchas otras anteriores etapas, es fundamental, pero por todos los participantes, no solo del profesor. No solo tenemos que cargarnos nosotros de la responsabilidad, al revés, sino lo que tenemos que fomentar es esa autorregulación del aprendizaje a través de la autoevaluación y la coevaluación entre ellos. Y por último, esto me va a garantizar el éxito académico, no ya solo en las competencias o los contenidos que yo quiero desarrollar, sino en la competencia de autorregulación del aprendizaje, que estaría relacionada con todos los aprendizajes que vayan a abordar en su vida. Es decir, no es solo una capacidad, no es solo un proceso en mi asignatura para unos determinados contenidos, sino que además estoy promoviendo esa competencia para toda su vida. 3 aspectos que debemos tener en cuenta como resumen y de forma importantísima. En primer lugar estaría la provisión de criterios. Son las expectativas, lo que nosotros les estamos pidiendo a los alumnos, es una reflexión previa que nosotros tenemos que hacer como docentes y trasladársela a ellos. En segundo lugar, el momento. Como he repetido a lo largo del vídeo, es dar la oportunidad de emplear los criterios para autorregularse. Para ello, los criterios los debemos proporcionar desde el primer momento, desde la primera clase, si acaso, incluso. Esto tiene variabilidad, por supuesto, pero muy desde el principio. Y luego el contexto formativo. Como decía, una vez tenemos los criterios, se los hemos dado, les hemos transmitido las expectativas, tenemos que implicarles en actividades metacognitivas como son la autoevaluación y la evaluación entre ellos, para generar ese feedback y que puedan volver a su trabajo para poder mejorarlo. 3 conceptos que a veces nos solemos confundir. En primer lugar, la evaluación continua. La evaluación continua no tiene por qué ser formativa, y es que muchas veces me encuentro con que
una sucesión de trabajos que los alumnos tienen que entregar y cuya nota es inamovible y no hemos dado feedback más que el de la propia nota y eso no lo pueden cambiar, será una calificación continua, pero no será una evaluación formativa y continua. A la evaluación sumativa está asociada exclusivamente a este aspecto de la nota, ¿vale? Lo que sería la calificación exclusivamente. Si nosotros no planificamos ciclos de feedback y actividades en las que se den feedback unos a otros, etcétera, etcétera, o nosotros también se lo demos a ellos, pasaremos a tener un sistema de evaluación puramente sumativo, puramente centrado en la nota al final del proceso. Por último, unas ideas. Taxonomía de Bloom. Habitualmente y tradicionalmente se ha solicitado a los alumnos habilidades de pensamiento de orden inferior, como es recordar e incluso comprender, ¿no? Exámenes, por ejemplo, basados simplemente en la memoria. Y, evidentemente, estas, como recordar y comprender ciertos conceptos, serán fundamentales para pasar al siguiente nivel, para aplicar, para analizar, evaluar y, por último, crear. Yo os animo a todos a que penséis esas tareas de evaluación que le solicitamos a los alumnos y que estén más relacionados con crear que con recordar, porque lo van a incluir de igual forma. Esto sería un ejemplo para echaros una mano, a lo mejor podéis pausar el vídeo y que veáis como a través de ciertos verbos lo fácil que puede ser diseñar otras actividades más allá de simplemente la memorización. Por último, un concepto súper importante que a mí me gusta mucho recalcar sería el de la evaluación auténtica. Sería el proceso de evaluación que se lleva a cabo en un contexto real de aprendizaje y que por tanto será más valioso y más significativo para el estudiante. Un ejemplo, si en mi asignatura han de aprender a diseñar una excursión al medio natural, ¿por qué no pedirles que además la lleven a cabo con un grupo de familiares y amigos? Así, además de diseñarla mejor y de una forma mucho más realista, se producirá un aprendizaje experiencial y un aumento sin duda en su motivación. Esto sería prácticamente lo que se llama aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Entonces nosotros les evaluaríamos y les acompañaríamos en un proceso que no se va a quedar simplemente en un dossier, en algo hipotético, sino en algo que ellos podrían hacer el día de mañana una vez han terminado sus estudios y se dedican profesionalmente a esto, por ejemplo. Por lo tanto, para el curso que viene, si pensamos en pedirle un trabajo relacionado con la evaluación auténtica, ¿vale? En este contexto y considerando esta situación difícil, la pregunta podría ser, ¿qué trabajo relacionado con su futuro contexto laboral podrían realizar los alumnos? Seguro que vosotros podéis responder a esta pregunta de vuestra asignatura, que si ellos estuvieran en el contexto laboral, ¿qué estarían pudiendo hacer relacionado con vuestra asignatura? Y seguro que se os ocurren 1000 ideas para realizar una evaluación de una forma mucho más aplicada a su futuro laboral. Y hasta aquí este primer vídeo de introducción, evaluación formativa, algunos principios e ideas.